Hagamos una pequeña oración. Oh Señor, con tanta necesidad venimos en esta mañana. Miramos a nuestro interior, vemos, Señor, lo que hay en nuestro corazón y clamamos para que Tú nos proporciones lo que necesitamos, Señor. Tú que conoces nuestra necesidad, háblanos a cada uno, porque Tú nos conoces. En Cristo oramos. Amén. Bueno, queridos hermanos, pues hoy vamos a continuar con Hechos de los Apóstoles. Ya estamos en el capítulo 8 y versículos 26 al 40. Llegamos ahora a la escena de Felipe y el etíope. Es algo que muchos de vosotros conocéis, es una pequeña historia, un capítulo que seguramente muchos de vosotros conoceréis, la de Felipe el evangelista y el etíope eunuco. Solo a modo de contexto, recordemos que estamos en un contexto de evangelización. La iglesia está creciendo. Vimos hace un tiempo el discurso de Esteban, su fallecimiento, pero cómo Dios utilizó la muerte de Esteban para enviar a cristianos a otras tierras como fruto de la persecución, porque cuando Esteban murió hubo mucha revuelta, hubo mucho revuelo. Entonces empezaron a perseguir a los cristianos y lo que parecía una derrota, porque los cristianos estaban siendo maltratados y perseguidos y obligados a irse fuera de su casa, dejar su casa, sus pertenencias e irse corriendo a otras regiones. Lo que parecía una derrota en realidad era el plan de Dios, era una victoria a los ojos de Dios, porque lo que Él estaba haciendo era esparcir a sus siervos a otras regiones para que el Evangelio fuese predicado. También vimos hace poco la predicación del Evangelio en Samaria. Vimos el texto un poquito de cómo Felipe también fue llevado a predicar a Cristo a Samaria y a otros lugares. Entonces, esa es la idea general. El Evangelio está esparciéndose a otros terrenos, ya no solamente Jerusalén, no solamente los alrededores inmediatos, sino que hoy vamos a ver que ya África entra en los planes de Dios, ¿no? Porque hoy vemos a un etíope al cual se le predica a Cristo, y ese etíope al final se va gozoso a su país, Etiopía, y no es casualidad. Dios tiene un plan en su mente para que el Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Y nosotros hoy somos los responsables de cumplir esa misión aquí en Mallorca, porque Mallorca necesita ser también evangelizada. Entonces vamos a empezar con un resumen muy sencillo de este texto que tenemos hoy, que es el texto de Felipe y el etíope. Voy a leerlo así rápidamente para que lo refresquemos y después lo voy a resumir. Dice la palabra que un ángel del Señor, esto es Hechos 8, partiendo en el 26. Hechos 8, partiendo en el 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, porque por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él.
El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Describiendo en resumen lo que ocurre aquí, vemos que un ángel del Señor indica a Felipe que debe ir a un lugar desierto. Esto es lo primero que sucede. Un ángel del Señor le indica a Felipe que debe ir a un lugar desierto. Versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Sí, un ángel de Dios, por orden de Dios, por supuesto, envía a Felipe el evangelista a un lugar desierto. Esto tiene su importancia, recordémoslo. En segundo lugar, Felipe obedece y el etíope eunuco entra en escena. Eso lo vemos en los versículos 27 y 28. Felipe obedece el mandato, dice el 27, entonces él se levantó y fue. Felipe obedeció al mandato de Dios, y después se nos describe al etíope, ¿no? El eunuco, versículo 27 a la mitad, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros. ¿Veis? Se describe algunas cosas acerca de este hombre de Etiopía. En tercer lugar, el Espíritu de Dios le manda a Felipe que se acerque al carro del etíope. Hay una orden para que se acerque a su carro, versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Una orden más. Esto también tiene su importancia porque estamos viendo que es Dios el que está dirigiendo todo. Primero le manda que vaya a un lugar desierto y después le dice: acércate a ese carro. Y un poquito más adelante, ya en los versículos del 30 al 35, se desarrolla el diálogo entre Felipe y el etíope. Ahora no vamos a entrar en detalle, pero ellos hablan acerca de un texto de Isaías. El etíope tiene un fragmento del Antiguo Testamento, está leyendo Isaías, de hecho, Isaías, donde se da, en el capítulo 53, donde se da un relato muy claro acerca de Jesucristo mismo como ese cordero que va a la muerte de una forma mansa. Pero el etíope no tiene claro quién es esa persona, ¿no? Él se pregunta: ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más? Entonces, vemos como este etíope eunuco estaba buscando a Dios, tenía interés. De hecho, había ido a Jerusalén a adorar. No solamente los judíos de nación, por así decirlo, iban a Jerusalén a adorar. También iban personas de otras nacionalidades. Después, terminando el texto, vemos el bautismo del etíope, del versículo 36 al 38,
Y al final vemos lo que llamaríamos el arrebatamiento de Felipe, eso es versículos 39 al 40, que es cuando el Señor decide agarrar a Felipe de una manera providencial, de una manera milagrosa, y trasladarlo a otro sitio. Es lo que hace eso Dios con Felipe en los versículos 39 y 40. Y la escena termina diciendo que Felipe se encontraba en Azoto, en otro lugar, continuando con su ministerio de predicación. Esto es lo que vemos en este texto, y la verdad es que es un texto que nos enseña muchísimas cosas para nosotros hoy. Es muy práctico, muy actual, muy relevante para cada una de nuestras vidas. Y lo primero que aprendemos, y es algo que nos tiene que dar ánimo y motivación para seguir en nuestra vida cristiana como testigos de Cristo, es que es el Señor quien dirige la evangelización mediante su providencia. Es Dios el jefe de la orquesta de la evangelización mundial. Dios tiene un plan salvador. Él tiene a personas en su mente y en su corazón, las tiene desde antes de la fundación del mundo, y Él ha diseñado un plan perfecto para llamar a cada uno de sus escogidos. Por lo tanto, Él hizo ese plan, Él está ejecutando ese plan y Él va a completar ese plan de una manera perfecta. Para eso es Dios, el Dios perfecto y poderoso, quien mueve todos los hilos de la historia para llevar a cabo sus planes salvadores. Y esto es precisamente lo que vemos en esta escena, que Dios mueve cada hilo para llevar al etíope a un conocimiento más preciso del Señor Jesucristo. Lo bautiza, lo lleva a las aguas del bautismo para que este hombre continúe su camino de vuelta a casa. Y evidentemente este texto está aquí para decirnos algo al final, y es que lo que Dios está haciendo es, Él está expandiendo su plan evangelístico a través del etíope, porque es que cae por su propio peso. ¿Por qué se nos trae a escena alguien de una tierra lejana? Pues porque a través de esa persona Dios va a continuar predicando el Evangelio en otros continentes. Entonces, el Señor es quien dirige la evangelización mediante su providencia. Esto lo vemos claro porque dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe. Felipe no hubiera hecho nada si el ángel del Señor no le hubiese indicado a dónde debía ir. Él recibió indicaciones precisas, ¿no? Le dijo, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Veis? Hay indicaciones muy concretas de lo que Felipe tiene que hacer. Entonces, ese es Dios dirigiendo el plan. Es Dios diciendo, Él tiene un objetivo, sabe que hay un hombre que va en un carro, sabe que ese hombre está leyendo Isaías y Él va a enviar a un cristiano para explicárselo mejor, para que este hombre sea salvado, sea bautizado y después sea utilizado más allá de Jerusalén y de sus alrededores. Pero hermanos, yo quiero que también veamos con asombro nuestra historia personal, porque ¿quién eres tú y quién soy yo sino un ejemplo vivo de la providencia de Dios? Porque piénsalo por un momento, ¿no? Tú estás aquí hoy, pero ¿cuántas cosas han pasado en tu vida para que tú estés aquí hoy? ¿Quién de nosotros buscó a Dios siendo niños en nuestra infancia por nuestra propia iniciativa? Ninguno de nosotros. Todos estaríamos perdidos
preocupados por otros asuntos y no estaríamos aquí hoy si no fuera porque Dios nos acercó a Él y nos reveló el Evangelio, ¿no? Algunos en una edad más temprana, algunos de vosotros quizá ya desde pequeñitos teníais el temor de Dios en vuestro corazón, de alguna manera. Fue Dios que ya os iba dirigiendo hacia Él. Y habrán pasado en vuestras vidas muchísimas cosas que han dado como producto vuestra conversión y vuestro compromiso en la iglesia, ¿no? Muchos de vosotros habréis nacido en un hogar que ni siquiera era cristiano, otros quizás sí. El asunto es que todos hemos tenido una trayectoria providencial hasta los pies de Cristo. Y cada uno de nosotros podría contar su historia, y no tiene por qué ser nada espectacular, pero lo espectacular verdaderamente está en lo cotidiano, porque claro, hay personas que estamos aquí de una misma generación. La pregunta es ¿cómo hemos llegado hoy hasta aquí? Y es porque Dios nos ha preservado, nos ha protegido, nos ha guiado. No somos mejores que ninguno de nuestros amigos, ni mejores que ninguno de nuestra generación. Ha sido la gracia de Dios dirigiendo nuestros pasos. Ha sido Dios mismo llamándonos a nuestro corazón en algún momento de nuestra vida. Yo no quiero hablar mucho acerca de mí, pero como un pequeño ejemplo, yo estaba en la universidad, me fui a Canadá a estudiar, no estaba en Mallorca, por poner un ejemplo sin mayor trascendencia, pero en aquel momento, cuando terminé la carrera, tenía que decidir si seguir allí en Canadá o venir a Mallorca. ¿Por qué vine a Mallorca? Mi conclusión es que Dios lo puso en mi corazón, porque Él tenía un plan para mi vida. Lógicamente, no se nos aparece un ángel del cielo a decirnos haz esto o haz lo otro, pero en lo más profundo de nuestro ser es el Espíritu Santo el que dirige nuestro corazón y nos marca la trayectoria, aun cuando ni siquiera nosotros somos conscientes, pero Él dirige esas decisiones para después cumplir sus planes. Y bien pudiera yo haberme ido a otro lugar y hacer mi vida, porque de verdad que no era ningún santo, como tampoco vosotros lo erais. Pero Dios ha tenido misericordia de todos nosotros y nos ha recogido en su rebaño y nos ha llamado y nos ha hecho venir. Y estamos aquí en esta mañana gozosos de estar en su casa. Y viviendo y también disfrutando de sus bendiciones en nuestra vida, porque hemos podido ver que estando a su lado hay prosperidad espiritual y prosperidad emocional, y hay equilibrio en nuestra vida, hay alegría, y hemos de seguir en ese camino, ¿no? Y hemos de reconocer la providencia de Dios en cada una de nuestras vidas, como en la vida de este etíope. Fue fruto, lo que le pasó fue fruto de la providencia de Dios de una manera clara. Entonces es el Señor quien dirige la evangelización mediante su providencia. Sabéis qué es la providencia de Dios, ¿no? Lo veremos en el librito de Arthur Pink. La providencia de Dios es esa capacidad que solamente Dios tiene para dirigir todos los eventos que se dan en el mundo para cumplir sus propósitos. Dios está controlando todo lo que ocurre para llevar a cabo su plan de una manera providencial. Que a la gente le parece coincidencia, que a la gente le parece azar, pero la pura realidad es que es el Dios sabio y soberano dirigiendo todos los hilos de la historia para llevar a cabo su voluntad. Esa es su providencia. Lo segundo que observamos aquí para nuestra vida es que los caminos de Dios
en la evangelización son sorprendentes e inesperados. Los caminos de Dios en la evangelización son sorprendentes e inesperados. ¿Qué es lo que llama la atención en esta campaña evangelística personal que vemos aquí? Pues es una campaña evangelística un poco rara, porque normalmente cuando hacemos una campaña evangelística tratamos de ir a un lugar muy concurrido, ¿no? Cuanta más gente haya, mejor. ¿Dónde hay gente? ¿Dónde podemos ir que haya mucha gente? Esto es lo que nosotros como humanos planificamos, ¿no? Pues mira, aquí en el Paseo del Arenal pasa un montón de gente en verano, pues vamos a ir ahí porque como hay tantos peces, alguien caerá. Así es como pensamos nosotros. Pero el asunto es que el Señor, en su sabiduría y en su providencia y a través de su guía, envía a Felipe al desierto. Le dice: vete allí donde no hay nadie y allí vas a servirme, ¿no? Eso es llamativo, porque es como si nos dijera a nosotros algo así como, bueno, id a plantar una iglesia a Búger o no sé, al pueblito más chiquito de Mallorca, vamos a decir, pero a ver, si ahí no va a venir nadie, ahí no hay gente. Pero Dios actúa de esta manera providencial. Lo que no tiene mucho sentido para el hombre tiene sentido para Dios, porque Él tiene sus planes. Por eso es importante entender que los planes de Dios para llamar a los suyos nos pueden sorprender. Lo que no parece muy probable, Dios lo hace probable. Y eso nos tiene que dar a nosotros mucha confianza de saber que Él está dirigiendo la evangelización. Es Él que la está dirigiendo. Y Él actúa de maneras impensables, de maneras sorprendentes para nuestro entendimiento, ¿no? Y por lo tanto, esto nos tiene que dar a nosotros certeza, seguridad de que Dios obra en la evangelización de maneras inesperadas. Por eso vemos aquí que le dice a Felipe: vete a este lugar, desciende de Jerusalén a Gaza por el camino el cual es desierto. Pensadlo, ¿por qué le dice esto? ¿Por qué en la Biblia se nos dice que este lugar era desierto? ¿Por qué? Se lo podía haber ahorrado el autor, ¿no? Vete a este lugar y ya está. Pero ¿para qué se nos dice que es un lugar desierto? Pues porque para que se vea de una manera más clara la providencia de Dios. Para que se vea de una manera más clara que Él es el que dirige las cosas y lo hace de una manera sorprendente. Ya la propia dispersión de los cristianos, fruto de la persecución, eso ya es la providencia de Dios, porque nadie estaba pensando que esto era una victoria, ¿no? Cuando los cristianos estaban siendo arrastrados de sus casas, estaban siendo maltratados, perseguidos, y les decían, y tenían que salir corriendo, para nadie eso era ningún tipo de plan ni de victoria. Imaginaos la mente de estas personas, pero era un plan totalmente estratégico y efectivo en las manos de Dios. Así es como Dios actúa. Aplicación número 3 es que nuestra parte es obedecer el mandato de Dios. Dios tiene sus planes, Dios nos ha dado órdenes y lo que a nosotros nos toca es obedecer. Porque esto fue lo que hizo Felipe el evangelista. Versículo 27 dice: entonces él se levantó y fue. Él se levantó
y fue, ¿no? No cuestionó diciendo, pero ¿para qué voy a ir a un lugar desierto si esto se trata de predicar el Evangelio y voy a ir a un lugar donde no hay nadie? Pero no, Felipe creyó, confió en el mandato de Dios y había que obedecer, y se fue a un lugar donde no había nadie, se fue a una carretera, es como si nos dicen, pues mira, vete en medio de la carretera entre Inca y Alcudia y ve ahí. Y tenemos que ir porque Dios lo manda. La enseñanza para nosotros es bastante clara. A nosotros quizá no se nos va a dar un plan muy detallado de cómo hemos de evangelizar, pero no lo necesitamos. Nos basta con la gran comisión: id y haced discípulos. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Obedecer. Hemos de ir, hemos de salir, hemos de acercarnos a la gente allí donde esté y enseñarles la palabra de Dios. Si nosotros sabemos que nuestro mandato es ir y hablar y nos quedamos de brazos cruzados, pues estamos desobedeciendo las órdenes, y lo que tenemos que hacer es obedecer. Versículo 27, entonces él se levantó y fue. Él se levantó y fue. Así que, hermanos, no nos quedemos estáticos, refresquemos nuestro mandato evangelístico, porque cada uno de nosotros tiene que levantarse e ir a compartir el Evangelio. Es importante refrescarlo porque se nos olvida. Mañana, lunes, vamos a estar rodeados de personas y no tenemos que olvidar que tenemos una misión, y es hablarles de Cristo. Vemos varias cosas más aquí. Vamos a enfatizar también el hecho de que Jesús es Rey de todas las naciones. Jesús es Rey de todas las naciones. No es solamente el Rey de los judíos, también es el Rey de los etíopes. Esto también tiene que darnos otra mentalidad, ¿vale? Porque fijaos, dice el versículo 27 que este hombre, versículo 27, dice que este etíope eunuco, aprovecharé de explicar lo que es eunuco. Eunuco es alguien que ha sido castrado. Alguien que ha sido castrado. Parece ser que en la antigüedad, o no en la antigüedad, pero seguro que en la antigüedad, se castraban a ciertos siervos o personas que servían en casas reales, para de esta manera que su servicio fuese más fiel, más seguro, en el sentido de sus tentaciones sexuales, ¿no? Bueno, no hace falta entrar en detalle. El caso es que este hombre estaba sirviendo a alguien en puestos de realeza, a la reina, dice aquí, Candace. Era un administrador de sus bienes, de sus tesoros. Dice aquí, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. ¿Veis cómo este hombre tenía una posición de administrador de la reina? Le guardaba los tesoros. No era poca cosa. Debía ser alguien confiable, alguien que no cometiera fallos en ese puesto tan importante, tan crítico, y era un eunuco, lo cual hacía que de alguna manera no estuviera expuesto a tentaciones, ¿no? Sexuales, en este caso, en el palacio real. Entonces,
lo que yo quiero apuntar aquí, un etíope conociendo a Cristo. A un etíope que tiene su cultura, su propia cultura muy marcada, Etiopía. Es más, forma parte de una realeza, está dentro de una tradición. Esta reina Candace en ese palacio pues tendrían sus costumbres y tendrían sus religiones, como todas las naciones tienen, ¿no? Pero viniendo de un contexto tan diferente, siendo de una raza tan distinta, este hombre conoce a Cristo Jesús. Y esto es lo que a mí me anima, me impacta, porque a veces pensamos que la gente, dependiendo de su cultura, de su entorno, como ya han vivido han sido educados en otro entorno, como que se les va a hacer difícil conocer a Cristo, ¿no? Pero no es así, hermanos. No es así. A veces podemos pensar en las personas de África que están en esta barriada, ¿y cuál es la idea que se nos viene a la mente? Bueno, tienen sus costumbres, se visten de una determinada manera, tienen su cultura, tienen su religión, hablan francés, muchos de ellos, están demasiado lejos como para ir y predicarles. Pero eso es un gran fallo, porque Cristo es el Rey de los senegaleses, es el Rey de los etíopes, es el Rey de los nigerianos, de los españoles, de los mallorquines. Él es el Rey de las naciones. Y no nos dejemos engañar por Satanás. Satanás lo que nos quiere decir es: olvídate, esta gente no va a creer en Jesús, eso es otra cultura, tienen otra religión, olvídate, es tiempo perdido. No es tiempo perdido. Testifiquemos a las personas de toda religión y de toda raza. Hermanos, los dioses muertos no convencen. Los ídolos no llenan. Solo el Dios verdadero es el que llama a las personas en el corazón. La gente que no tiene a Cristo, lo que tiene es una religión muerta. No hay vigor en su vida. Solamente hay una religión falsa y vacía. Por lo tanto, nosotros tenemos al Cristo vivo que hemos de predicarle. Pensemos sobre eso. ¿Qué podemos hacer? Y no lo dejemos pasar para predicar a nuestro barrio, que es muy internacional. Entonces, Jesús es Rey de todas las naciones. Pero también es Rey de todas las clases sociales. Aquí vemos a un funcionario que administraba sobre los tesoros de la reina. Entonces el Señor llama a gente humilde, pero también llama a gente en posiciones más elevadas de la sociedad, a reyes y a cualquier tipo de persona. Para Dios no hay razas, no hay estatus sociales, no hay tradiciones que valgan ante la llamada del Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que nos tiene que impulsar a predicarle a todo el mundo. Jesús es Rey de todas las clases sociales. Ese era mi punto número 5. Estoy haciendo aplicaciones, ¿vale? Primero dije que es el Señor quien dirige la evangelización. En segundo lugar, dije que los caminos de Dios en la evangelización son sorprendentes e inesperados. El número 3 es que nuestra parte es obedecer. Número 4, Jesús es Rey de todas las naciones. Número 5, Jesús es Rey de todas las clases sociales.
Pero vemos varios detallitos aquí que son también muy llamativos. Dios utiliza instrumentos pequeños para expansiones grandes del Evangelio. Dios utiliza instrumentos pequeñitos para expansiones grandes del Evangelio. ¿Dónde vemos esto aquí? Pues en el etíope, ¿no? El etíope era un simple hombre, era una persona de carne y hueso, no era nadie especial en cuanto a teología, ni era un gran apóstol, ni era un ángel, ni era nada. Era un etíope que fue a Jerusalén y que volvía en un carro y que estaba leyendo Isaías y que conoció a Cristo, pero podemos intuir que tuvo un papel en la historia. Porque, o si no, ¿para qué se nos dan estos detalles de que por qué se nos da esta escena de un etíope y no de un hebreo? Porque Dios tiene un plan internacional y es lo que Hechos nos quiere mostrar, de que el Evangelio no solamente será predicado en Jerusalén, no solamente en Samaria, sino que va a ir a todos los términos de la tierra. Y yo creo que ese es el mensaje. Por eso se habla de África aquí. Por eso se habla de Etiopía. O si no, no tendría mucha aportación nueva al contenido de los hechos, ¿entendéis? Realmente hay algo que Dios nos quiere decir. Y es que Dios, aunque no sepamos el ministerio posterior del etíope, lo que sí se nos está dando es una dimensión global de la proyección del Evangelio y cómo este hombre algo haría cuando llegara a casa. Algo haría. Era un cristiano en la corte real de Etiopía. Algo haría. Creyó de corazón, se fue gozoso a su tierra y él, podemos entender sin suponer demasiado, que testificaría de Cristo en Etiopía y Dios haría lo que tuviera que hacer. El caso es que el Señor utiliza pequeños instrumentos para grandes planes. Por definición, ese es el nacimiento de la Iglesia. ¿Qué utilizó Dios para que la Iglesia se expandiera por todo el globo? Empezó con 12 cobardes. Empezó con 12 personas que no eran nada del otro mundo, más bien eran torpes, los apóstoles, ¿no? Eran torpes, miedosos, ignorantes. Pero así es el reino de Dios. Comienza con instrumentos insignificantes, pero después se convierte en algo grande. Y en ese plan maravilloso estamos nosotros. Somos instrumentos muy humildes. Aquí nadie es gran cosa, para ser honestos, pero tenemos a un gran Dios y a un gran Evangelio y a un Salvador que hemos de anunciar para que Dios haga su obra por todo el mundo. Y nuestro papel es la isla en la cual hemos sido colocados. Eso era número 6. Dios usa instrumentos pequeños para expansiones grandes del Evangelio. El número 7 que quiero decir es que hay personas que están buscando a Dios y no nos lo esperamos. Hay personas que están buscando a Dios, pero nosotros jamás pensaríamos que es así. Y esto es lo que estaba ocurriendo con este etíope. Un etíope eunuco que viene de lejos a Jerusalén, pues resulta que él tenía una inquietud. Resulta que él estaba leyendo Isaías y lo estaba haciendo con hambre. Pero si lo piensas, era raro que alguien de ese trasfondo tuviera un interés genuino por la Biblia hebrea, por el Antiguo Testamento, ¿no? Pero era así, estaba buscando a Dios.
Y sabemos que era un hombre que lo estaba haciendo de corazón, porque cuando se le presentó a Cristo, el Espíritu Santo le iluminó y creyó en Cristo de corazón. Y él de hecho lo declara así. Dijo el etíope, versículo 37, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No hizo falta convencerle demasiado. Bastó con explicarle el texto para que él abrazara a Cristo. ¿Por qué? Porque su corazón ya estaba siendo encaminado por Dios para conocer a Jesucristo. Y esto ocurre con personas en nuestro entorno. Sí, hay muchas personas que no quieren saber nada, pero hay personas que están buscando y que lo que necesitan es a un cristiano que les explique con un poco más de detalle a Cristo. Hay personas que están buscando a Dios y a lo mejor no nos lo esperamos. Había venido a Jerusalén para adorar. Este etíope había venido a adorar al Dios de los judíos. Entonces, vamos a quitarnos los prejuicios y vamos a hablarle a todo el que se nos ponga enfrente, hermanos. No nos comamos la cabeza de que a este sí, a este no. No, a todo el mundo hablemos de Jesús. Número 8, hay personas que están buscando a Dios de corazón, pero les falta una enseñanza más precisa. Se parece a lo que he dicho, pero lo que quiero aquí explicar un poquito más es el tema de la enseñanza, la importancia de la enseñanza. De hecho, la esencia del discipulado es la enseñanza. La esencia de la gran comisión es la enseñanza. Porque, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Id y haced discípulos a todas las naciones, ¿haciendo qué? Enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, ¿no? Esta es la idea. Lo cual nos hace entender que para que la gente entregue su vida a Cristo y viva con Cristo, hay una componente muy importante de instrucción, de enseñanza, de explicación, de decirle, mira, esto no es así, es asá, de clarificación. Esto es muy importante. Por eso son tan buenos los grupitos que hacemos por casas, por ejemplo. Ahí hay explicación, hay corrección. Y es un ejercicio que pareciera muy humilde, pero es muy importante que hagamos esos estudios de la palabra. Entonces, nos damos cuenta cómo esta persona estaba buscando a Dios de corazón, pero necesitaba claridad en las Escrituras. Fijaos que dice aquí el versículo 31, cuando se le pregunta al etíope si entendía lo que leía, final del versículo 30, dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y le contestó el etíope diciendo, versículo 31, él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aquí vemos algo muy simple, pero tremendamente importante. La gente necesita a un cristiano que le explique la Biblia. La gente necesita a un cristiano que le explique con precisión la palabra de Dios. Y eso hará que la vida de esa persona cambie. Y yo os animo a aprovechar cualquier oportunidad,
cualquier conversación para explicar a la gente la palabra de Dios. Sea el tema que sea, que se está hablando de algún tema moral, decirle, ¿sabes qué? Dios dice esto. Y que la gente lo reciba como lo tenga que recibir. Incluso habrá ocasiones en que la gente parecerá que no esté conforme, pero yo os puedo asegurar que esa verdad que viene de Dios va a quedar en la mente. Porque es la verdad de Dios, es la verdad. Y la verdad tiene poder, tiene peso. Aprovechemos de explicar a la gente la verdad. Era lo que este hombre necesitaba. Estaba buscando a Dios de corazón, tenía una Biblia, por así decirlo, pero faltaba alguien que le explicara quién era Cristo, que Él era el Salvador. Y tenemos un papel importante nosotros en eso, porque sabemos explicar las Escrituras. Número 9, la palabra de Dios es necesaria para conocer a Cristo. Esto es muy importante. A Cristo no se le conoce a través de la creación. A Cristo no se le conoce a través de ser buena persona. Da igual que vean el paisaje más bonito, Cristo no lo van a conocer así, os lo digo. Es verdad que la evidencia de la creación ayuda a reconocer a Dios, pero no van a entender que Cristo murió por sus pecados mirando un atardecer. Ni tampoco lo van a entender siendo nosotros buen ejemplo. Tenemos que predicar el Evangelio, por así decirlo, con nuestros hechos. Esa frase está muy bien, pero que nadie se engañe. Con tus hechos no van a entender que Cristo fue aquel que dio su vida para el perdón de sus pecados. Esto es lo que llamamos la revelación especial de Dios, y es el texto bíblico, es la verdad revelada de qué hizo Cristo y para qué. Son palabras, es enseñanza. Así que, hermanos, tengamos cuidado con esto. Aprovecho de que lo tengamos en mente. No te pienses que por mostrar un buen comportamiento y ser ejemplar en tu trabajo, eso es predicar el Evangelio. No. De hecho, yo te diría que hay gente muy ejemplar en tus trabajos que ni siquiera son cristianos. Entonces, el testimonio personal no hablado es importante para respaldar lo que decimos con nuestra boca. Pero el Evangelio es un mensaje con palabras, que contiene verdades, que explica a la gente su condición y su necesidad, su condición de pecador y de culpable ante Dios, y su necesidad de un Salvador que les perdone. Entonces, hermanos, este etíope necesitó ese Antiguo Testamento para llegar a Isaías, y además necesitó a un cristiano que le explicara que ese que fue al matadero era Cristo. Hace falta doctrina. La palabra de Dios es necesaria para conocer a Cristo. Eso lo veríamos en el versículo 28 al 33. Es cuando más concretamente se menciona el pasaje que el etíope estaba leyendo, ¿no? Que es el versículo 32. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ahí vemos la referencia en vuestra Reina y Valera del 60, seguramente esté, Isaías 53,
del 7 al 8. Esa oveja que fue a la muerte, Él es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue a la cruz para morir por los pecadores. Y nos dice la palabra de Dios que todo aquel que crea de corazón en el Hijo de Dios tiene sus pecados perdonados si se arrepiente de ellos. Entonces, la palabra de Dios es necesaria para conocer a Cristo. Ese era mi punto 9. Y me quedan 3 más. El siguiente es que la gente necesita un cristiano que les explique la palabra de Dios. Ya lo he mencionado, y eso lo veríamos en el versículo 34 y 35, que es cuando Felipe explica el texto, ¿no? Versículo 34 dice: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Ahí está la explicación de Felipe dirigida a Cristo. Esa ha de ser también nuestra manera de explicar la Biblia. Siempre que saquemos un tema, dirigir a la gente a Cristo. Quiero acabar con 2 cositas más, muy importantes, muy personales, especialmente para aquellos que no habéis dado vuestra vida al Señor Jesucristo todavía. Lo primero es que para ser cristiano hay que creer en Cristo de todo corazón. Fue lo que hizo este etíope, versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué hay que hacer para ser cristiano? Hay que creer en Cristo Jesús de todo corazón. ¿Qué significa creer en Cristo Jesús de todo corazón? Pues crees con toda tu alma, notas dentro de ti que Él es real, que Él ha perdonado tus pecados, has sentido el peso de tu culpabilidad, sientes que eres miserable porque has pecado delante de Dios y te has dado cuenta que solamente creyendo en Cristo tus pecados son perdonados. Y eso trae un bálsamo a tu corazón y estás gozoso porque tus pecados han sido perdonados, porque el Espíritu Santo de Dios los ha alumbrado y te has sentido mal, te has sentido culpable, te has sentido con el peso, con el yugo de tu maldad sobre tus hombros. Y si eso lo has sentido de manera profunda en tu corazón, y has visto y has notado tu necesidad de alguien que quite esa carga, entonces te has arrepentido de corazón y has creído de corazón. Entonces, ser cristiano no es de boca para afuera. Ser cristiano es un sentimiento profundo del alma, de saber que Cristo es tuyo y que tú eres de Cristo. Esto es lo que hay que experimentar para bautizarse. Entender tu pecado, no solamente entenderlo de aquí, sino sentirlo aquí y sentir una necesidad, sentir un compungimiento, un peso, una culpabilidad, y sentir que necesitas a Cristo en tu vida para que perdone todos esos pecados. Esto es lo que sintió el etíope. Dice aquí que él quería bautizarse, ¿no? Y le dijo, ¿qué me impide ser bautizado? ¿Qué hacía falta para ser bautizado?
Felipe le dijo, versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Esto es lo que hace falta para bautizarse. Creer en Cristo de todo corazón. ¿Cómo respondió el etíope? ¿Cuál fue su respuesta, su testimonio? ¿Qué estaba pasando por su corazón? Dijo, versículo 37 al final, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Había una certeza, había reconocido a Cristo en su vida. Si tú lo has hecho, bien puedes bautizarte. Esto es importante para los que quieran bautizarse. En esta iglesia bautizamos a personas adultas que han entendido y sentido su pecado en contra de Dios, que se han arrepentido de esos pecados, que desean dejar de vivir una vida de constante pecado y que han creído en Jesucristo como el Hijo de Dios y su Salvador personal de corazón. Si tú eres alguien así, puedes bautizarte. Bueno, aquí es verdad que algunas personas han entrado en el debate, ¿no?, de cuánto tiempo hay que esperar para que alguien se bautice. Alguno diría, bueno, la Biblia dice que si crees te puedes bautizar. Pero hay que tener un poquito de cuidado con esto, ¿no? No me quiero alargar mucho, pero ya que estamos con el bautismo, yo creo que tenemos que ser equilibrados. Creo que no hace falta un curso de teología a nivel superior de 1 año para que alguien se bautice. Creo que no deberíamos retrasar los bautismos, pero tampoco podemos irnos al otro extremo de que cualquier persona que diga creo sea bautizada. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos ejemplos de personas que dicen que creen y al mes siguiente o después de 3 meses ya no creen. Entonces hay que tener en cuenta que lo que estamos viendo aquí también es un texto descriptivo, no es un texto normativo. ¿Entendéis la diferencia? Dios no nos está mandando y diciendo, mira, los tiempos del bautismo son estos, los tenéis que obedecer. Simplemente se está describiendo lo que ocurrió en ese ejemplo, con lo cual no es un mandamiento en cuanto a tiempos. ¿Cuál es mi recomendación? Pues pedir a Dios sabiduría. Si un hermano viene y nos dice que cree y que quiere ser bautizado, pues habrá que preguntarle algunas cosas. Habrá que preguntarle, ¿has entendido y sentido tu pecado? ¿Te has arrepentido de él? ¿Anhelas una vida de santidad? ¿Qué dice tu mujer o tu marido acerca de tu vida? Necesitamos un poquito de información, ¿no? Así que yo os animo a todos aquellos que os queráis bautizar y estaremos felices de hacerlo tras hablar con vosotros y también ver un poco de vuestro testimonio, de vuestra vida. Y acabamos diciendo que los que han creído en Cristo deben bautizarse. Deben bautizarse, es un mandato de Jesús. Y versículo 38 dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y le bautizó. El bautismo no perdona los pecados de nadie. La sangre de Cristo es la que limpia los pecados, no el agua de la playa. Pero aún así, el bautismo es un mandato para los cristianos. Si tú has creído en el Señor,
si tú te has convertido, tienes que bautizarte. Has de bautizarte, porque esa es cristiana y apostólica. Amén.